Hola, bienvenidos al tiempo de prédica de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Wendy y yo estamos en los Estados Unidos y estamos visitando las iglesias que nos apoyan. Yo me llamo Joel, soy misionero en Chile. Comenzamos esta iglesia hace casi 11 años. Y yo sé que muchos de ustedes lo están viendo en diferentes partes del mundo que ya no están en una cuarentena tan estricta como la que estamos nosotros todavía en Santiago. Así que no nos podemos reunir como congregación y estamos teniendo todavía estas reuniones virtuales. Les quiero dar las gracias por tomar este tiempo para estudiar la Biblia con nosotros. Les quiero recordar que estamos hablando de nuestra salud espiritual. Y la semana pasada hablamos de descansar, del descanso del día de descanso, el día de reposo que creó Dios. Y vemos que también Jesús lo practicaba, pero no solamente en el día de reposo. Muchas veces él trabajaba en el ministerio en el día de reposo y eso airaba a los líderes religiosos de su tiempo. Ellos lo acusaban de quebrantar el mandamiento y Jesús les corrige ese pensar. Lo que vemos sí es que Jesús muchas veces estaba rodeado de tantas personas que la Biblia dice ni siquiera tenía tiempo para comer, no tenía tiempo para estar aún con sus discípulos o relajarse un poco, y su madre, sus hermanos, otros familiares se preocupaban mucho de Jesús y vinieron para tomarlo a la fuerza y hacer que él descansara en algún lugar porque decían que estaba fuera de sí, se había enloquecido. Así que eso fue lo que vimos la semana pasada, que la Biblia habla de que el descanso es un requisito para nosotros si queremos tener salud espiritual y también salud física. Los científicos lo han comprobado. Así que si quieren saber un poco más sobre ese tema, la reunión que tuvimos antes de esta también tiene este tema del descanso. Entonces van a querer ver ese antes de ver este porque este es una continuación de ese primero. Jesús es nuestro ejemplo en todo. Si somos un cristiano, vamos a seguir a Jesucristo no solamente en lo que Él nos dijo, pero también su ejemplo. En su vida en la tierra Él tomó tiempo para descansar y en el momento de la creación Él creó ese día especial, porque la Biblia dice que Él estuvo en la creación y que todo fue hecho por Él, y sabemos que Él creó ese séptimo día para que fuera un día de descanso, y el descanso es un invento de Dios, podríamos decirlo así. Él fue el que creó lo que es para nosotros hoy día el descanso y nos dio el ejemplo al descansar. En Marcos capítulo 2 tenemos una historia interesante de Jesús arrancando espigas mientras él camina por los campos. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 2. Él estaba arrancando espigas y se las estaba comiendo. Estaban comiendo así el trigo crudo y los fariseos se enojaron y eran ellos como los policías en ese tiempo, pero policías espirituales podríamos decir, que aseguraban que todos en el pueblo de Israel guardaran los mandamientos. Y entonces ellos están acusando a Jesús de quebrantar el mandamiento porque era un día de reposo. Ahora la Biblia enseñaba en el Antiguo Testamento guardar reposo que era mucho más libre y más tranquilo quizás que los fariseos lo tenían. Ellos lo habían interpretado en una forma mucho más estricta, habían agregado leyes y reglas que tenían que seguir el pueblo para asegurar de que ellos no quebrantaran este mandamiento. Y tenemos en Marcos capítulo 2 y versículo 23 esta historia. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En Deuteronomio 23 y versículo 25 dice que esto era legal. Cada uno que tenía un terreno tenía que dejar por los lados y especialmente en los rincones para la gente pobre y para el viajero. Alguien que estuviera pasando podría simplemente tomar las espigas que quedaban y comérselas en el camino para que no le diera hambre, no se desmayara en el camino. Así que Jesús aquí no está robando, como algunos han dicho, que bueno, como Él es Señor de todo, Él tenía el derecho de robar estas espigas. No, Él no está robando.
La Biblia dice que Dios aseguró que los que eran pobres o los que no tenían consigo algo para comer, de esta forma ellos podrían aprovechar la gentileza de los que obedecían la ley de Dios y que dejaban parte de su terreno sin cultivar para que las personas que pasaban podrían ellos tomar, o la gente pobre de la región podrían cultivar esa parte. Entonces Jesús aquí no está quebrantando ninguna ley, pero los líderes religiosos lo acusan. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David? Cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que él se refiere a una historia que si ustedes leen en el Antiguo Testamento, David está huyendo de Saúl. Y al huir de Saúl, él no tiene que comer, no llevó consigo algo para comer, está con necesidad, con hambre, tenía muchos hombres con él, y él llega a Abiatar, y Abiatar le ofrece estos panes cuando David dice, pero tienes algo para comer. Y también le dio la espada de Goliat. Quiero resaltar este versículo 27, cuando él le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Ahora, algunos no han entendido este pasaje, y especialmente no quieren resaltarlo ni aprender algo, porque ellos dicen, ya no estamos bajo ley. Pero Jesús nunca vino para abrogar la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Y entre esos 10 mandamientos está el principio, está la ley de honrar a Dios con nuestro descanso. Ahora algunos dicen, la Biblia dice que ahora nosotros descansamos en Cristo. No tenemos por qué entonces tener un descanso de un día a la semana. Yo creo que en la creación Dios claramente estableció patrones para toda la creación. Y Él puso algunas leyes que deberíamos nosotros seguir para nuestro bien. De la misma forma que hay leyes físicas que nunca cambian sobre la tierra y el universo, también nosotros tenemos leyes espirituales que gobiernan sobre nuestra vida espiritual, y también nuestra ley física o nuestro cuerpo físico está sometido a estas leyes. Entonces, cuando Dios nos da una ley, es para nuestro bien. Él dice que el día de reposo fue creado para el bien del hombre, para el bien de la humanidad. Como todas las leyes de Dios, como los 10 mandamientos son para protección nuestra, para nuestro bien, también este es para nuestro bien. Somos tan fariseos a veces en nuestro pensar. Creemos que podemos cumplir una ley sin realmente cumplirla. Estamos buscando la forma, un atajo, una forma de cumplirla, como si no entendiéramos realmente el propósito detrás de la ley, el espíritu de la ley. Entonces, cuando Jesús dice que esta ley fue creada para el beneficio, para el bien del hombre, y no fue creado el hombre para cumplir esta ley, Él está definiendo claramente cuál debería ser nuestra actitud en cuanto a un día de reposo. Deberíamos nosotros buscar obedecer a Dios en esto, para nuestro bien, porque Dios nos dio esta ley para nuestro bien. Cuando alguien me pregunta, ¿pero qué se puede hacer ese día de reposo? O sea, ¿qué es lícito, qué no es lícito? ¿Cuál día debería ser? ¿Debería ser sábado? ¿Debería ser domingo? ¿Puede ser otro día de la semana? Yo creo que se está demostrando ahí la actitud misma que tenían los fariseos, de buscar o una salida o de buscar encadenar al pueblo de Dios bajo un montón de reglas y normas establecidas por los hombres. Les doy un ejemplo. Había un pastor que dijo que él era como muchos pastores, el que siempre tenía cierta regla de comportamiento, él quería llegar a tiempo a la iglesia, quería estar listo y preparado, quería ser uno de los primeros en llegar.
aunque tenía un equipo de trabajo que trabajaba con él no se quería perder ninguna parte del culto y quería estar ahí para saludar a la gente que llegaba. Y él salió con su familia un día, se subió al auto, todos los niños, en este tiempo se usaba terno y corbata, todos los hijos con terno y corbata, ellos súper preparados para el culto de ese domingo, y él está ya saliendo en el auto, cuando él ve que el vecino, que es un hombre anciano, está cambiando su neumático, y está con dificultad tratando de lidiar con el neumático, y no está haciendo trabajar muy bien el gato, o la gata, como dicen en algunas partes de Sudamérica. Y entonces el pastor decide en ese momento, como él ha estado predicando una serie sobre amor al prójimo, que más bien él debería bajarse de su auto, ir y ayudar a su vecino, aunque eso asegura de que él no va a llegar a tiempo al culto. Ahora, hoy día uno diría, ningún problema, uno manda un texto o algo a alguien en la congregación y avisa que va a llegar tarde. Bueno, en ese tiempo esto era precelular, así que no había forma de que él fácilmente pudiera avisar a alguien. Él sabe que quizás van a haber algunos que van a preguntar, ¿y dónde está el pastor? ¿Y por qué se demoró? Pero le importa más obedecer lo que ha puesto Dios en él, de demostrar amor a su prójimo, a alguien que ni siquiera se va a esforzar para ir a la iglesia ese día. Él conocía bien a su vecino. Entonces, él ya vestido, terno y corbata, va y le ayuda al vecino a cambiar el neumático. Se demora lo suficiente, especialmente porque era un anciano y quería hablar, practicar. Entonces, en ese tiempo está pasando el tiempo con su vecino y no solamente cambia el neumático, pero también mejora la relación, podríamos decirlo así, con su vecino. Y tiene que entrar después a la casa y cambiarse la camisa porque ya está lleno de sudor y todo. Entonces él se arregla un poco, tiene que ponerse otra camisa y se prepara de nuevo para ir al culto. Y claro, llega tarde. Lo interesante fue la reacción de algunas personas en su equipo de liderazgo y en la iglesia. No les gustó mucho que él llegara tarde. Para ellos era más importante que hubiera llegado el pastor a la hora, para ellos, en lugar de que él pudiera dar un testimonio en ese culto de ese día, de que él realmente había ayudado a un vecino. Para ellos era más importante cumplir la regla que el espíritu detrás de la ley. Cuando el Señor Jesús dijo, la mejor forma de cumplir con Dios, tanto el Antiguo Testamento, lo que dicen la ley como los profetas, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él demostró eso, pero la gente era tan legalista, era tan farisea en su pensar, que lo que ellos estaban buscando era más bien que un pastor cumpliera la regla que él siempre tenía de llegar a tiempo. Pero Jesús aquí está demostrando que hay eventos en que Dios dice, yo entiendo cuál es tu corazón y yo voy a permitir que tú no cumplas mi ley por lo que está sucediendo en tu vida en el momento. Y esa es la ilustración que él da cuando dice que David comió del pan que no era el que debería haber comido él y sus hombres, los hombres que estaban con él. Entonces, a veces nosotros nos volvemos demasiado legalistas en nuestro pensar. Preferimos nosotros tener una lista de reglas y normas o llamar al pastor y decir, pastor, ¿qué debería hacer en esta situación o en esta otra? En lugar de pedir sabiduría de Dios y buscar reflejar el corazón de Dios, queremos más bien nosotros una lista larga de reglas y normas. Y de eso no se trata el cristianismo. Se trata de seguir el ejemplo de Jesús, de preguntarse aún, ¿qué haría Jesús en este caso? En Marcos capítulo 2 y versículo 18, en el contexto en el cual estamos, volviendo a algunos versículos antes, en el versículo 18, leemos un principio bíblico que es importante que entendamos si vamos a entender de qué se trata la ley y cómo se aplica en cuanto al día de reposo. Marcos capítulo 2 y versículo 18 dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan
y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Jesucristo aquí está diciendo, sí, dentro de la ley está la propuesta, están las reglas, están las normas de que el pueblo de Dios en ciertos días deberían ayunar. Y ellos ayunaban de acuerdo a la tradición de los fariseos y saduceos de ese tiempo, que ni siquiera era parte de la ley de Dios, sino era la tradición de ese tiempo. Y Jesús dice, no hay nada malo con el ayuno, no como algunos que dicen, ahora que estamos bajo la gracia no tenemos por qué ayunar, porque Jesús mismo habla del ayuno después. Entonces, no era que ellos no debieran ayunar. Él dice, es más, vendrá el día en que yo no voy a estar más con ellos y van a ayunar. Pero Jesús está aquí aclarando de nuevo el principio que les acabo de dar, que hay momentos en que no tenemos que buscar una aplicación estricta de la ley, sino más bien que en este evento no tenemos que cumplirla, sino estar buscando más bien cumplir lo que Dios nos pide, que de corazón obedezcamos al Señor. Y les voy a dar algunos otros ejemplos en unos momentos. Jesús aquí sigue hablando, seguimos leyendo en versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús aquí está dando una ilustración que era común de ese tiempo. Si uno iba a arreglar una vestimenta, tenía que, si era una vestimenta ya de mucho tiempo, se tenía que buscar un parche para ponerle o coserle un remiendo que fuera más o menos de la misma edad de esa tela, o por lo menos algo que se había lavado bastante también, para que no encogiera, porque si no, cuando encoge, se va a romper y será peor la rotura. Y lo mismo con los odres. En ese tiempo los odres eran pieles de animales. Y la piel de animal se va estirando cuando es piel nueva. Es bastante elástica y se puede estirar cuando el vino está fermentando y comienza a hincharse todo el odre. Pero cuando era viejo ya se había hinchado todo lo que podía y no tenía espacio para hincharse más. Si se llenaba de vino, se iba a hinchar y se iba a derramar el vino, se iba a perder el vino de esa forma. Jesús aquí está dando una ilustración que mucha gente no entiende. El sistema antiguo de la ley, el sistema que anteriormente habían practicado los líderes religiosos de su tiempo, Jesús está diciendo, eso ya es el sistema viejo. Hay algunas cosas de ese sistema que realmente simplemente son imagen de lo que ha de venir, que ahora nosotros estamos instituyendo algo nuevo, un nuevo testamento, una nueva forma de relacionarse con Dios. No quiere decir que hay que abrogar todo lo del pasado, pero hay algunas pocas cosas del pasado que vendrán al nuevo y estamos realmente poniendo vino nuevo en odres nuevos. Es todo nuevo, excepto que lo antiguo tenía una figura que apunta a esto nuevo. Entonces no se pierde, no es que vamos a desechar todo el Antiguo Testamento, sino más bien que esas cosas simplemente apuntaban a este Nuevo Testamento. Entonces no tenemos que volver o vivir nosotros en la antigua ley. Y hay muchos que quieren volver a eso. Hay unas cuantas iglesias ahora que quieren volver a practicar el séptimo día y quieren volver a ser judíos realmente en su práctica. Hay creyentes que aún no siendo judíos se quieren volver judíos pensando que esa es una forma más correcta de alabar a Dios. Y la Biblia no enseña eso, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo. El día de reposo entonces es para nuestra salud emocional, física y espiritual. Y es por eso que lo estoy mencionando en esta serie de Visión 2020,
que tiene que ver con forjando nuestra salud espiritual. Cómo deberíamos tener un día en que nosotros descansamos. Hemos hablado de caminar en los caminos del Señor, hemos hablado de correr en los mandamientos del Señor, como dice la palabra de Dios, y ahora estamos hablando de descansar. Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Tenemos el resumen de la ley. Versículos 12 en adelante tenemos la parte que habla del reposo. Y lo interesante es que hay más versículos sobre el reposo que algunas de las otras leyes o mandamientos entre los 10 mandamientos. Dice versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo, o sea, apartarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora, los fariseos no entendieron. Si quieren ir conmigo a Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12. Ellos tomaron esas reglas de Dios, ese mandamiento de Dios, y le agregaron muchas otras restricciones. Uno no podía caminar sino cierta distancia, pero aún así ellos buscaban en una forma como muy rara de ellos mismos poder alargar qué tan distante era el camino para un día de reposo. Entonces ellos tomaban una prenda, o a veces se ponían más de una, y ellos cambiaron un poco la regla para decir donde uno cuelgue una prenda, eso en el momento es su casa, y entonces uno puede alargar un poco más la distancia de donde va a caminar. Entonces caminaban el límite de lo que se permitía en el día de reposo y se quitaban una prenda que tenían puesta y la colgaban en un árbol o en la casa de un amigo, lo que fuera, y después duplicaban otra vez la distancia y colgaban otra prenda, otra parte de su ropa y extendían un poco más el camino. Es simplemente una forma de buscar no tener que cumplir las leyes mismas que ellos habían agregado a la ley de Dios. Era algo ridículo. Y Jesús dice, Dios nunca tuvo como intención esa forma de pensar en cuanto a su ley. En Mateo capítulo 12 tenemos la misma historia de Jesús, que él iba caminando y estaba rompiendo las espigas de ese tiempo y lo acusan a él. Y quiero después saltar al versículo 9, porque en ese mismo día él ya ha venido a una sinagoga de ellos, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Como las preguntas que me hacen a mí, bueno, pastor, si usted está hablando de que entre los 10 mandamientos está el día de reposo, ¿qué es lícito hacerlo? Y para mí esta pregunta es capciosa, es un poco ridícula. Uno diría, ¿por qué no se puede hacer lo correcto? ¿Por qué no se puede ayudar al prójimo? Si amar a Dios y amar al prójimo es lo máximo, ¿cómo no puedo yo amar a Dios y amar a mi prójimo el día de reposo? Es ridículo pensar que uno no podría cumplir esa regla, esa norma, esa forma de pensar. Pero ellos están tratando de cortar muy fino y tratando de atrapar a Jesús en esto. Y él dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? O si cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué lo van a destruir?
porque estaban buscando cualquier forma de hacer callar al que les está diciendo la verdad y viendo la ley en una forma muy sana, una forma muy lógica. Jesús dice, es lógico que vamos a hacer el bien el día de reposo. Es lógico que vamos a amar al prójimo el día de reposo. Si ustedes le tienen compasión a un animalito que cae en un hoyo, o si ustedes, en otro pasaje dice, si ustedes sacan a su buey a que él pueda pastar o pueda tomar agua, ¿cómo no voy a ayudar yo y cómo no deberían ayudar ustedes a una persona a quien pueden ayudar? Si está dentro de tu poder ayudar a una persona, no vas a contar tus pasos. No vas a estar midiendo la distancia que tendrías que caminar. Y quiero resaltar el versículo 7 de este pasaje que dice, y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Él dice, nosotros somos inocentes, no hemos quebrantado ninguna ley. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios realmente es que nosotros aprendamos la misericordia. Más importante es eso que el sacrificio. Y hay algunas personas que están debatiendo qué tanto deberíamos obedecer a Dios en cuanto a esta ley, esta otra ley. Deberíamos nosotros guardar en una forma estricta como los fariseos el día de reposo. Y cuando yo hablo de un día de reposo, yo no quiero que ustedes piensen que yo quiero volver a la ley, que queremos volver nosotros a ser judíos. Yo no los estoy judaizando. Yo no quiero que nosotros volvamos a completar o a cumplir la ley de Dios como está en el Antiguo Testamento. La Biblia claramente dice que ya no estamos bajo esa ley de Dios. Entonces, cuando hablo de los 10 mandamientos, estoy hablando de una ley moral de Dios que sigue vigente, pero no en una forma que tengamos que cumplirla como los fariseos y saduceos. No nos volvamos nosotros legalistas. Jesús lo enseña de esta forma. Cuando Él está hablando en este pasaje, podemos ir a los versículos, perdón, lo estoy buscando, versículo 3, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y en esta ocasión Jesús agrega esto, ¿o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces Jesús está diciendo, yo soy mayor que el templo. Ustedes veneran el templo y ustedes quieren asegurar de que todo se hace en una forma muy estricta y muy de acuerdo a sus reglas y normas, y ni siquiera han reconocido que Dios está en medio de ustedes y deberían más bien estar aprendiendo de mí, no de sus tradiciones, cómo cumplir la ley de Dios en cuanto al día de reposo. Misericordia es más importante, como ya dije, que cumplir la ley. El hombre de la mano seca, los animales que deberían ser rescatados o que deberían ser alimentados. Jesús está diciendo cómo no vas a alimentar a los animales o rescatarlos de un pozo un día sábado, que es un día de reposo para el judío. Claro que lo van a hacer. Entonces, ¿cómo no entienden que yo voy a sanar a este hombre con la mano seca? Uno de los versículos que creo que es uno de los más importantes en la Biblia lo encontramos en Colosenses capítulo 2. Cuando llega alguien y dice, deberíamos nosotros volver a cumplir algunas de las reglas y normas de los judíos en el Antiguo Testamento, quiero que vayan a este pasaje para refutar eso. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces habían llegado algunos judaizantes a las iglesias y decían, ustedes tienen que tener las tradiciones de nosotros, los fariseos,
para asegurar su salvación. Y Pablo está luchando contra eso en Colosenses, también en el libro a los Éfesos, pero especialmente en el libro a las iglesias de Galacia. En Gálatas, él dice que no tenemos por qué estar bajo ese yugo de esclavitud que ni siquiera los judíos mismos podían cumplir a cabalidad de esa ley. Así que cuando yo les estoy hablando de un día de reposo, no estoy hablando de volver a la ley antigua, ni siquiera volver a las tradiciones de los fariseos en ese tiempo. Tenemos que cumplir el espíritu de la ley. ¿Qué significa eso? Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Muchos me han preguntado, la Biblia claramente dice que no deberíamos comer la sangre de animales, pero pastor, yo he visto que usted come prieta, o como lo llaman de otra forma en otros países, pero simplemente es un chorizo que se ha hecho mezclado con sangre. Yo, para no ofender a los que me lo han servido, yo lo como, no lo preparo en casa, pero especialmente cuando estoy en casa de una persona no creyente, lo he comido para no ofender y así no poner una barrera para que ellos tengan una oportunidad de escuchar el Evangelio. De nuevo, sigo reiterando, no es necesario que nosotros cumplamos las leyes de comida y bebida del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 14, versículos 5 en adelante. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces tenemos nosotros que enfocarnos ¿en qué? En justicia, en hacer lo justo y lo correcto, y en la paz y gozo en el Espíritu Santo. No en estar poniendo reglas y normas y juzgando a los demás. Y hay muchos que llegan de iglesias como esas y se preocupan de que yo no sea el policía de la iglesia, porque están acostumbrados a que el pastor tenga ese trabajo, tenga esa responsabilidad de estar midiendo la vida de los demás y de juzgando la vida de los demás. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñar la palabra de Dios y de asegurar de que ustedes entienden cuál es la responsabilidad de cada creyente al seguir el ejemplo de Jesús. Y cuando yo veo algo, amonestarlos es parte de mi trabajo, pero no ser el policía de la congregación. Por algo el Espíritu Santo nos convence a nosotros cuando pecamos. La obra del Espíritu Santo no la voy a hacer yo. Cumplir el espíritu de la ley, como ya leímos aquí, es no juzgar a nuestro hermano, pero amar a nuestro hermano. Servir a otros y asegurar de que no estamos poniendo una piedra de tropiezo delante de ellos. De hacer el bien ante Dios, por amor a Dios. Y así cumplir la ley de Cristo al amar a nuestro prójimo. En 1 Corintios, capítulo 10 y versículo 31, la Biblia claramente dice esto: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa,
hacedlo para la gloria de Dios. Entonces alguien me pregunta, pero pastor, en mi día de descanso, en mi día de relajo, cuando yo voy a simplemente desenchufarme de la vida, como ya les he recomendado, quizás apagar el televisor, apagar el celular y simplemente tener un tiempo con el Señor, con la familia, con amigos. Ellos quieren saber qué es lícito, qué no es lícito. ¿Puedo jugar fútbol? Claro que puedes jugar fútbol. Yo no te voy a prohibir que juegues el fútbol. Yo no te voy a prohibir alguna actividad que sea sana. Mi pregunta es, ¿puedes hacerlo y darle gracias a Dios? ¿Crees que puedes jugar fútbol y glorificar a Dios? ¿Puedes tener un asado y glorificar a Dios? Claro que sí. Entonces, la pregunta más bien debería ser, ¿estoy yo demostrando todavía que soy creyente al practicar estas cosas, al involucrarme en estas cosas? ¿O he dejado de lado a Dios y estoy trabajando como cualquier otro día, olvidando que Él me ha mandado también a tener un día de descanso? No estoy hablando de echarse en una hamaca todo el día o en el sofá. No quiero darles o imponer reglas o normas de comportamiento. Por eso en el sermón del otro día yo les di unas sugerencias de cómo podrían ustedes pasar el día de descanso. Entonces les voy a dar una tarea. Es una tarea desafiante. Es la misma de la semana pasada. Programa un día de descanso a la semana. La actividad que elijas es tu decisión. Mientras no estés ofendiendo a otro, mientras no estés abusando de tu cuerpo, mientras puedas realmente honrar a Dios en ese día, deberías tú elegir algo que sea diferente al horario en que normalmente trabajas. Debería ser un día en que simplemente cambias de ambiente o cambias de actividad para realmente poder relajarte y reponerte emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Recomiendo, no es una ley, no te la voy a imponer, pero yo recomiendo que apagues toda tecnología, por lo menos por unas horas ese día. Cuando le hablas a tu esposa, mírale a los ojos. No estés mirando el celular diciendo, sí, yo te estoy escuchando. Mírale a los ojos, pasa tiempo con tus hijos, juega algo que no tenga que ver con la tecnología. Medita por unas horas en un lugar que no esté rodeado de los ruidos, si es posible, de los ruidos de la ciudad o de los ruidos normales de la casa o algo así. Pasa algo de tiempo con el Señor ese día, dedícale algo de tiempo al crecimiento espiritual, al reposo en ese día espiritual. Yo te animo a que lo hagas por tu bien, por tu salud, porque la Biblia dice que deberíamos preocuparnos no solamente de nuestra salud física, pero también de nuestra salud espiritual. Y si siguen estas normas, estas sugerencias más bien debería decir, yo creo que ustedes van a encontrar que su vida en familia va a mejorar y su salud espiritual, emocional, aún física, va a ser mejor. Oremos. Padre Celestial, yo pido que nos ayudes a buscar, como buscamos muchos nuestra salud física, también buscar nuestra salud espiritual. Buscar tener un encuentro contigo por lo menos una vez a la semana, tener un tiempo en que nos apartamos de las actividades normales para recargar esas pilas emocionales y espirituales y estar preparado de nuevo para entrar a la batalla que es nuestro lugar de trabajo o las responsabilidades de la vida diaria. Pido, Señor, que nos ayudes a tomar con seriedad las instrucciones que nos has dado, que son para nuestro bien. Como dice el Señor Jesús, que este día de reposo fue creado para nosotros, no nosotros para cumplir una ley. Ayúdanos a entender esto, a no ser legalistas, a no imponerlo en la vida de otros, sino celebrarlo con gozo en la libertad que Cristo nos da. Lo pedimos en su nombre. Amén. Muchos de ustedes se han comunicado conmigo por medio de WhatsApp, también por medio de este medio de Facebook, así que quiero que sigan hablando este tema. Si tienen cualquier pregunta, aunque estemos lejos, nuestro corazón sigue en Chile, nos importa lo que ustedes están viviendo. Oren por nosotros. Nosotros seguimos orando por ustedes. Mi esposa Wendy también está pendiente de las comunicaciones que vienen de parte de ustedes. Así que estamos para servirles
aunque estemos lejos. Y les quiero recordar también que la Biblia requiere que nosotros seamos fieles con todo lo que el Señor nos ha dado. Y deberíamos nosotros dar una ofrenda, un diezmo, a lo que es la obra de Dios, especialmente a nuestra congregación a la cual nosotros participamos. Yo te quiero animar a que sigas siendo fiel, aunque no nos estemos reuniendo en presencia. Recuerden también orar con nosotros todos los días que Dios provea para la propiedad que estamos comprando como congregación. Y siempre terminamos con una bendición de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 30, la Biblia dice: el Señor te dé descanso y reposo en su salvación. Que tu confianza en Él y en la quietud que Él da venga a ser fortaleza para tu vida. El Señor les bendiga. Muchas gracias por este tiempo.